soy investigador en el Instituto de Floricultura, en INTA Castelar, y el título de la charla es Avances en el mejoramiento del mecardonia ornamental a través de la utilización de una herramienta no convencional. Vamos a hablar un poco acerca del mejoramiento genético que se ha venido haciendo en mecardonia en el Instituto, y después cómo se ha avanzado en el mejoramiento no convencional de este tipo. Para hacer un pantallazo general acerca de mejoramiento genético, vamos a hacer algunos punteos generales. Básicamente el mejoramiento genético ornamental es en muchos otros cultivos, ya sean alimenticios, por ejemplo, se basa en la selección de materiales que tengan, en este caso, potencial ornamental, ¿sí? Cruzamientos interespecíficos, incluso en algunos puede haber cruzamientos de tipo intergenérico, cuando esto es posible. Selección de híbridos que, de acuerdo a las características de los planes o los planes de mejoramiento que los mejoradores están buscando, se van seleccionando materiales normalmente por fenotipo. Existen otras estrategias también, o sea, el punto 1 y el punto 2 básicamente son el puntapié inicial de cualquier plan de mejoramiento genético, y los que vienen en consecuencia, como el 3, el 4 y el 5, no son quizás tan normalmente usados, pero suelen usarse, como la poliploidización, que consiste en generar a través de ciertas drogas como la colchicina una duplicación en el número de cromosomas que puede llevar a las plantas a ciertas características como mayor vigor, mayor crecimiento. La inducción de mutaciones, ya sea mutaciones al azar por agentes químicos o agentes físicos como algunos tipos de radiación, o en el último caso la transformación vegetal, que si bien se ha utilizado para generar cultivares transgénicos, muy pocos han salido al mercado por una serie de cuestiones que ahora voy a mencionar. En cuanto a las características de interés que los mejoradores de plantas ornamentales buscan, en general consisten en que las plantas sean estéticamente lindas, con un porte compacto, mayor ramificación. La mayor ramificación puede generar mayor número de flores o densidad de flores. Mayor tamaño de las flores también es una característica buscada. Diversidad en cuanto a la coloración de las flores y del follaje. El retraso de la senescencia tanto en hojas como en flores. Y mayor tolerancia a estreses de tipo abiótico y biótico, entre otras características que normalmente se buscan. Como dije anteriormente, el mejoramiento clásico, a través de la selección de materiales que tengan potencial ornamental y posteriormente cruzamientos intraespecíficos, constituyen el inicio de cualquier plan de mejoramiento, y en muchas ocasiones es el inicio del fin, digamos, del mejoramiento, ¿sí? Las limitaciones que podemos encontrar en el mejoramiento clásico son que el pool genético para determinados caracteres puede ser restringido, y esto es algo bastante común, por ejemplo, en la coloración que pueden llegar a tener las flores, o en el porte de las plantas, distintas características. Y otra gran limitación es la existencia de barreras de compatibilidad reproductiva, debido a que cuando uno empieza a hacer cruzamientos, normalmente se obtienen híbridos que después tienen en general complicaciones para poder ser retrocruzados con los parentales o con otro material genético. En cuanto al género Mecardonia, es un género que pertenece a la familia Plantaginaceae, y de la tribu Gratiolae. Es un género descrito ya hace mucho tiempo, es un género del continente americano, desde el este de Estados Unidos hasta la Patagonia. Encontramos distintas especies, que son alrededor de 10, por lo menos hasta lo que está descrito hasta el momento. Y en la Argentina encontramos 7 especies, que son Mecardonia flagelaris, grandiflora, procumbens, serpiloides, tenela, comodoguay y rené. El centro de diversificación del género está en el sur de Brasil, Uruguay y el nordeste de Argentina, básicamente en la Mesopotamia, entre ríos, corrientes y misiones, es donde vamos a encontrar la mayor representación de ejemplares. Julián Grepis, el mejorador genético de este género en el Instituto de Floricultura, y desde hace tiempo vio que el género tiene mucho potencial ornamental a partir de viajes de colecta que se han realizado en distintas oportunidades.
Julián, junto con otros investigadores, pudo determinar que el número cromosómico básico de este género es 11, son 11 cromosomas. Normalmente las plantas son diploides con un complemento de 22, 2n igual a 22. Sin embargo, se han encontrado algunas poblaciones de Encardinia acuminata, que es el hemisferio norte, y René, que pueden llegar a tener 44 cromosomas, y Julián ha encontrado una especie nueva, que es Camogaguay, que es hexaploide y contiene 66 cromosomas. En cuanto al contenido de ADN, a través de citometría de flujo, se pudo ver que el complemento haploide de los cromosomas tiende a estar entre 1,8 y 1 picogramos de ADN, ¿sí? Y lo que han visto es que a medida que aumenta el número de ploidía en ciertos cultivares, como una población de Encardinia renei y la hexaploide Camogaguay, tiende a disminuir el tamaño del ADN del complemento haploide, es decir, los cromosomas son más pequeños. De acuerdo a estos números de picogramos de ADN que tiene Encardonia, podemos decir que corresponde a genomas muy pequeños, ¿sí? Pero si lo comparamos con Arabidopsis thaliana, que tiene 0,16 picogramos, consideramos que Encardonia es mucho más grande, ¿no? Entre 6 y 6 veces más grande por lo menos. Bien. Julián, como comenté previamente, ha realizado distintos tipos de viajes de colecta en distintos momentos, en distintas regiones de nuestro país, y él ha colectado distintas especies que son las que se muestran en esta tabla. En esta tabla, estos viajes de colecta han implicado que el material se recolecta bajo una serie de permisos que se pide a las provincias para poder colectar recursos genéticos nativos, que están en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, o CBD, que tiene orden internacional, y también por normas nacionales y provinciales para poder acceder a los recursos genéticos. Las especies que han sido colectadas son Grandiflora, Serpiloides, Procumbens, Flagellaris, Tenela, René, una René tetraploide, y Camogaguay, que es la hexaploide. Julián se ha encargado de hacer una caracterización poniendo las ventajas y desventajas que tienen estas distintas especies desde el punto de vista ornamental y qué potencial tendrían para poder comenzar un plan de mejoramiento genético. Y de esta manera, si comenzamos a ver esta tabla, fíjense, Encardonia grandiflora, tiene flores grandes como ventaja, y las plantas son grandes, pero es muy sensible al frío y la densidad de flores es baja, por lo tanto no sería muy buena candidata si tuviéramos que elegirla para iniciar un plan de mejoramiento. Lo mismo sucede con Serpiloides y Procumbens, son dos especies que no tenían ventaja ya que tenían entrenudos muy largos, pocas flores y pequeñas, y en general las flores de un único color, que es el amarillo. En cambio, Mecardonia flagellaris, que es una de las especies que tiene una mayor extensión geográfica, y por lo tanto se pueden encontrar distintas variaciones de color en las distintas poblaciones que podemos encontrar. Acá hay una ventaja, que es el color de las flores, que puede variar desde el blanco al rosa, pasando por cremas, amarillos, salmón. Y esa es la gran ventaja que tiene esta especie, además de que tiene bastante vigor vegetativo. Las desventajas es que tiene un hábito como demasiado rastrero, es muy plana, los entrenudos son bastante largos, tiene pocas flores y la floración tiende a ser tardía y muy reducida en tiempo, en duración. Por otro lado, encontramos a Tenela y René, que ya tienen características ornamentales mucho más favorables, debido a que la floración es temprana y extendida, tienen flores de color amarillo, bastante abundantes, con buena densidad floral. La desventaja de René puede ser los entrenudos largos, y la de Tenela, que los tallos tienden a ser muy finitos y delicados, y que las flores por ahí son muy pequeñas, pero no son tan dramáticas estas desventajas.
Julián también encontró una población de Mecardonia renée muy cercana a la ubicación del anterior, que tenía 22 cromosomas, esta tiene 44, es un tetraploide natural, y que a diferencia del anterior, tiene las características del anterior, pero es mucho más compacta y por lo tanto no presenta desventajas. Y la hexaploide Kamogaguay tiene flores grandes como ventaja y un hábito tendiendo a ser más erecto, pero tiene desventajas como entrenudos muy largos y pocas flores. Entonces, si en base a esta caracterización fenotípica realizada sobre las plantas, estaba como bastante claro que si uno tuviera que hacer un plan de mejoramiento, Flagellaris por el color de las flores, Tenela y René, serían como 3 especies candidatas a ser seleccionadas para comenzar a emprender la aventura de planes de mejoramiento genético, utilizando recursos nativos. Acá les muestro algunas fotos de los ambientes en donde estas plantas crecen. En el caso de Mecardonia grandiflora, crece en los bosques subtropicales del NEA. Fíjense que la densidad de flores no es muy importante, y esta es muy sensible al frío, por lo tanto no es muy candidata. Después, la mayoría, o sea, el resto de las especies que crecen en Argentina tienden a habitar sobre lugares abiertos, campos o pastizales bajos, que suelen estar inundados, como se muestra en esta foto, y crecen en los alrededores, incluso pueden tener un cierto grado de sumergencia las plantas. Obviamente, bueno, necesitan precipitaciones generalmente abundantes. Y acá tenemos algunas fotos, fíjense, Flagellaris, que es una plantita muy rastrera, con entrenudos bastante largos. Esta es la que tenía una gran diversidad de colores de flor, ¿sí? Que se pueden ver en esta foto. La de abajo es Mecardonia tenela, en la naturaleza, en una maceta. Fíjense, esta planta ya de por sí tiene un porte ornamental muy interesante. Mientras que Procumbens, al tener esos entrenudos tan largos y esa poca densidad de flores, no es muy llamativo. En el caso de Mecardonia renée, acá tenemos algunas fotos de los viajes de colecta. Tiene un gran potencial ornamental, como habíamos visto en la tabla anterior. Esta es la versión tetraploide. Fíjense que la densidad de flores es muy buena, los entrenudos tienden a ser bastante cortos ya por naturaleza. En el caso de Kamogaguay, fíjense, no sé si llega a ver, pero pueden crecer en zonas parcialmente inundadas. La desventaja de esta planta eran los entrenudos muy largos y muy decumbentes. Acá tenemos una comparativa de algunas de las especies. La primera es Kamogaguay, esta es René, la de 44 cromosomas, Flagellaris, y Mecardonia tenela. Bueno, en cuanto al plan de mejoramiento desarrollado en el Instituto de Floricultura, Julián comenzó a trabajar en el plan, básicamente desarrollando distintos tipos de cruzamientos que iban en una u en otra dirección, dentro de poblaciones de una misma especie, incluso interespecíficas, utilizando más que nada las especies con potencial que nombré anteriormente. A través de estos cruzamientos se obtuvieron distintos híbridos. Muchas veces los frutos tenían solo algunas pocas semillas, y después de muchos cruzamientos se lograban obtener. Por lo tanto, hubo muchas complicaciones desde el punto de vista de incompatibilidad reproductiva. Los híbridos obtenidos se evaluaron en macetas bajo cubierta y también en canteros a campo, y se seleccionaron individuos de acuerdo a sus características fenotípicas de interés, eligiéndose sobre todo portes compactos, floraciones abundantes y prolongadas, tolerancias a altas temperaturas, entre otras características. En cuanto a los logros, se pudieron registrar varios cultivares híbridos de Mecardonia para su comercialización. Y ahora les voy a comentar algunos de los que ya fueron registrados en Argentina, en el Registro Nacional de Cultivares, en el Instituto Nacional de Semillas, que es el INASE, que es un trámite obligatorio para poder comercializar en el país.
estos cultivares que en este caso estamos viendo a Potí amarilla INTA arriba y Guaraní amarilla INTA abajo. Son cultivares muy parecidos, pero Potí tiene las flores más chiquitas y es como una mata más densa en cuanto a lo vegetativo. Y mientras que Mecardonia Guaraní tienen las flores un poco más grandes y por ahí es más apta para canteo. Ambas se pueden usar tanto para el cultivo en maceta como canteros o borduras. Requieren pleno sol, son plantas muy heliófilas, necesitan altos niveles de irradiancia para que las flores abran completamente y la temperatura suele regular fuertemente la cantidad de flores que las plantas portan. Si bien son plantas perennes que se pueden bancar en invierno, suelen ser comercializadas como plantas anuales. La propagación de estos híbridos es agámica a través de esquejes, que son plantados normalmente en mayo-junio y se obtienen plantas terminadas en maceta en septiembre-octubre. Ya en septiembre, para el día de la primavera, estas plantas están en una floración muy completa y son muy tolerantes a podas rejuvenecedoras entre primavera y otoño. Y bueno, la floración es muy extendida, abarca de septiembre a marzo. Otros cultivares que se registraron posteriormente presentan variaciones en la coloración de las flores. En este caso, Tatarendí melocotonita tiene flores que son de color salmón, con algunos tonos amarillos y rojizos en el centro. Y la de abajo, Cambá Clara Inta, que tiene las flores un poco más claras, lo que sería la parte más clara es como crema amarillenta y el centro más amarillo, como se puede ver mejor en esta fotografía de acá del detalle de las flores. Son ideales para maceta, pero tienen un comportamiento más sobresaliente cuando son utilizadas en cantero, debido a que no son tan compactas como los cultivares anteriores de flores amarillas que les mencioné. Lo novedoso son los colores de las flores y, al igual que las anteriores, requieren pleno sol. ¿Sí? Ninguno de los cultivares requieren grandes niveles de nutrición, pero sí pueden consumir bastante agua. Bien, en cuanto al mercado internacional, el INTA, a través de convenios con empresas, para el caso del género Mecardonia con Sakata, que es una empresa japonesa, ha hecho convenios que han producido una fructífera colaboración y de esta manera se han podido transferir cultivares hacia esta empresa que los comercializa. Acá en esta parte se puede ver en este afiche cómo ellos mencionan al INTA en un convenio de colaboración entre ambos países para la generación de estos cultivares. En este caso, Yellow Cross-Eyed fue un cultivar generado al principio dentro de los planes de mejoramiento, que después fue más que nada reemplazado por este otro que comercializa Sakata. Esta es una captura de pantalla de la página de Sakata que muestra a Magic Carpet, que Magic Carpet es muy similar al cultivar guaraní que les mencioné previamente. Es un híbrido hermano, digamos. Lo que es interesante es que por las ventas en el exterior, el INTA, como obtentor de los cultivares y la provincia de origen del germoplasma, perciben regalías. Estos cultivares representan el primer caso a escala mundial donde los beneficios obtenidos son compartidos con el lugar de origen del germoplasma. Eso es algo muy interesante. Muy interesante. Fíjense abajo, ellos muestran al INTA, y acá hice una copia textual de lo que dice que este cultivar ha sido desarrollado a través de la asociación de un programa desarrollado por un instituto público argentino, el INTA, el Sakata, y que los beneficios por las ventas serán compartidos con la Argentina bajo los cumplimientos de lo que sería el convenio sobre diversidad biológica OCDE, que es de orden. Bien, en cuanto a limitaciones del mejoramiento de Mecardonia a través de
del mejoramiento clásico, lo que se pudo observar es que había ciertos cultivares que requerían mayor grado de compactación, es decir, hacerlos de porte más pequeño, principalmente para el uso en macetas pequeñas. Y eso puede ser el caso de los últimos que tienen variación de color de flor, que por problemas de barreras de compatibilidad reproductiva hay ciertos cruzamientos que ya no se pueden, ciertos híbridos que ya no se pueden cruzar debido a que son híbridos estériles. Y de esta manera se bloquea lo que sería un mejoramiento en cuanto a la compactación y en general un mejoramiento general, ¿no? El problema es barreras de compatibilidad reproductiva, y como alternativa pensamos en la transformación vegetal para tratar de lograr, sin utilizar cruzamientos, tratar de generar cultivares que sean más compactos, ¿sí? Por eso el objetivo de la charla es hablar un poco sobre cómo nos ha ido utilizando la transformación vegetal como una herramienta complementaria al mejoramiento clásico para obtener cultivos de mecardonia más compactos. En cuanto a ventajas de la transformación, como ustedes saben, es una alternativa que nos permite incorporar uno o más genes de interés que pueden generar fenotipos a nuestra conveniencia sin necesidad de cruzamientos. La transformación genera variabilidad genética sin alterar el fondo genético. Esto es similar a lo que produce una mutación, en donde el fondo genético que se ha logrado por cruzamiento no se modifica. Por lo tanto, es considerada una estrategia conservativa y permite incorporar el genoma, como ya han mencionado, uno o más genes que puedan llegar a conferir características deseadas en un tiempo relativamente reducido. Las desventajas de la transformación vegetal es que, si bien las complicaciones básicamente están en que se necesita regenerar plantas en cultivo in vitro normalmente, y cuanto más mejoradas están las variedades por los cruzamientos que se van generando, los cultivos van perdiendo capacidad de regeneración in vitro, y esto hace que no se puedan obtener plantas transformadas. Eso es una limitación clásica y general, digamos, que sucede con los cultivares que ya han sido mejorados, mientras que los cultivos o las especies que normalmente encontramos en la naturaleza, que básicamente son como yuyos, muy alargados y feos, en general esas tienen un gran vigor que permite una reproducción agámica a través de cultivo in vitro muy difícil. Otro problema que tiene la transformación suele ser que los cultivos ornamentales en general representan un pequeño segmento del mercado, y eso es una realidad, en donde a veces jugarse a hacer una transformación puede llevar muchos años, tiempo, dinero, y la realidad es que los cultivos, al ser tan diversos, normalmente ocupan un segmento que es reducido, que por ahí invertir en generarlo no tiene un beneficio concreto. La vida útil suele ser limitada, también esto es otra causa de que ha llevado a que la transformación no sea tan bien vista, que suelen ser entre 3 y 5 años, y el alto costo de los cultivos transgénicos, porque si bien los cultivos ornamentales no son comestibles, a diferencia de los cultivos extensivos, y además que tienden a ser cultivos que son intensivos, donde la probabilidad de que haya escapes de genes vía polen o por otra vía, la verdad son mucho menores. Sin embargo, eso no ha hecho que sea más fácil poder sacar cultivos transgénicos al mercado dentro de las ornamentales. Sin embargo, acá les muestro un ejemplo de que a través de transformaciones clásicas, digamos, utilizando genes que normalmente no estaban presentes en el clavel, se ha logrado a través de una empresa que se llama Flourishing generar unos claveles que tienen coloraciones que no son las que tienen los claveles naturales, debido a que se incorporó en ellos por transformación un par de genes de petunia que cuando se expresan en los claveles son capaces de generar una vía de pigmentos, antocianinas, que no están presentes en los claveles naturales. Es el caso de una clase de pigmentos que se llaman delfinidinas, dentro de las antocianinas. Y
Estos eventos han permitido la comercialización. Fíjense que según el grado de expresión que ellos tenían de los dos genes que incorporaron, podían obtener distintos tonos de coloración de las flores de clavel, desde tonos muy claros hasta muy oscuros, y pudieron sacar distintos tipos de series que se comercializan en Japón, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea. Existen normalmente las transformaciones vegetales, la mayoría de ellas están realizadas a través de la utilización de vectores biológicos, que son bacterias del género Agrobacterium, que suelen ser dos, tumefaciens y rizógenes. Estas bacterias son de vida libre, aerobias, que viven en el suelo, y que son capaces de transferir genes propios a los genomas vegetales y producir una serie de alteraciones que se denominan tumor de agalla de la corona, que es este tumor de acá, o raíces en cabellera en el caso de Agrobacterium rizógenes, en los sitios de infección. ¿Qué significa esto? Que ante ciertas heridas que las plantas pueden llegar a tener, estas bacterias son oportunistas y pueden en los sitios de infección transferir a estas zonas de debilidad en la planta una serie de genes que están contenidos en una región de ADN que se llama tDNA, en un plásmido T. T viene de tumor inducing, es inductor de tumores, en el caso de Agrobacterium tumefaciens. En el caso de Agrobacterium rizógenes, este plásmido se llama RI, de root inducing, porque va a producir en la planta la generación de raíces en los sitios donde estas bacterias se infectan. Esto se produce porque las bacterias transfieren un tDNA que contiene varios genes bacterianos a algún cromosoma de la planta. Estos genes se integran al azar en algún cromosoma de la planta y se van a expresar, van a dar proteínas que tienen un origen bacteriano en la planta, y lo que suele suceder es que la expresión de estos oncogenes, porque se denominan así oncogenes, que generan un tumor o unas raíces raras, la expresión de estos genes va a llevar a un cambio en el metabolismo de la planta. Normalmente se produce un cambio hormonal que lleva a una división exacerbada de las células que son transformadas, generando un tumor o, en el caso de rizógenes, unas raíces que tienen un alto metabolismo. Tanto el tumor como las raíces son células vegetales que tienen un metabolismo muy elevado y que van a sintetizar unos compuestos, gracias a los genes que fueron transferidos también dentro del genoma vegetal, que van a hacer que a partir de ciertos compuestos que la planta ya tiene, esos compuestos, gracias a estas enzimas, se van a poder formar unos compuestos que se llaman opinas. Estas opinas son azúcares que tienen nitrógeno en su estructura, y una vez que se generan en la planta las puede expulsar hacia el medio extracelular, y una vez que las expulsa, las bacterias que son de vida libre pueden alimentarse de estas sustancias y poder crecer en la rizosfera. Es decir que básicamente las bacterias lo que hacen es transferir genes a las plantas, manipulan su metabolismo y ponen a la planta a trabajar para ellas. Acá es un esquema de cómo es el mecanismo de transferencia del ADN hacia el núcleo vegetal. Tenemos el plásmido PIO-RI con el tDNA. Este tDNA se cubre de unas proteínas bacterianas. Es transferido a través de un canal que forma una proteína de la bacteria hacia la célula vegetal, pasa al núcleo, se integra al azar, y luego se produce una expresión de esos genes, y esos genes se traducen a proteínas de origen bacteriano que van a producir un cambio en el balance hormonal que va a llevar a esa fuerte división de la célula, que va a formar el tumor o las raíces, y a la síntesis de estas opinas que van a ser el alimento que va a ser excretado hacia el exterior celular para que las bacterias puedan crecer. Este es un mecanismo natural, que, o sea, es completamente natural. Esta transferencia de genes ocurre normalmente en la naturaleza con estas bacterias, y pueden transformar distintos tipos de plantas de forma natural. Entonces, lo que el hombre pensó desde ya hace muchos años es: ¿por qué no utilizamos estas bacterias para poder modificarlas genéticamente, modificar el plásmido T o el plásmido RI a favor del humano, y meter en lo que sería entre el left border y el right border, que sería lo que comprende la zona del tDNA,
sacar los genes que sintetizan las opinas, sacar los genes que cambian el metabolismo y producen un cambio hormonal, para meter genes de interés. De esta manera, lo que se han hecho es ingenierizar bacterias de Agrobacterium tumefaciens o rizógenes para manipulando estos plásmidos para generar plásmidos que reemplacen los oncogenes por un gen de selección y las genes de síntesis de opina por uno o más genes de interés que se van a poder expresar en las plantas. Lo que pasaba es que estos plásmidos eran muy grandes, entre 150 y 200 kilopares de base, que son extremadamente grandes, y era muy difícil manipular y hacer ingeniería genética con estos plásmidos. Entonces, lo que se hizo para facilitar el trabajo fue generar cepas de Agrobacterium modificadas que van a contener solo un par de plásmidos, en donde un plásmido se denomina helper, que va a aportar las funciones vir. Las funciones vir, no lo comenté, es una región dentro del plásmido que tiene una serie de genes cuya expresión va a hacer que el tDNA se transfiera al núcleo vegetal. Digamos que es la maquinaria que va a trasladar al tDNA hacia el genoma de las plantas. Entonces, a través de un plásmido helper de pequeño tamaño, que solo tiene las funciones vir, y un vector de expresión en plantas que suele ser de pequeño tamaño, en general entre 3 kb y 16 kb aproximadamente, como mucho, ya tenemos bacterias ingenierizadas que van a tener genes de interés para poder producir transformaciones a nuestro criterio, ¿no? El gen de selección es un gen, en general, que codifica para... suele ser un gen de resistencia a un herbicida o a un antibiótico, y es muy importante para la selección de las células transformadas cuando se transforman in vitro, ¿sí? Luego que una célula es transformada a través de una coincubación entre las células vegetales de un explanto, que puede ser, por ejemplo, un pedacito de hoja, y las bacterias ingenierizadas, lo que hace la bacteria a través del cocultivo entre los dos individuos es transferir el pedacito de ADN o de tDNA, integrarse en un cromosoma y expresarse. Esa coincubación suele durar un cierto tiempo, luego hay que eliminar la bacteria para que no crezcan nuestros medios de cultivo, se elimina con un antibiótico, suele ser cefotaximia o cualquier otro, y los explantos son puestos en un medio de cultivo en donde uno ya tiene puesto a punto previamente qué balance hormonal va a necesitar para que estos explantos puedan regenerar una planta completa. Debido a que la bacteria puede transformar una célula vegetal, y gracias a la totipotencialidad que tienen las células vegetales, una única célula transformada con un tDNA puede dar, a través de su división, puede dar origen a toda una progenie de células y en definitiva una planta completa transgénica. Bien, habiendo hecho toda esta introducción del fenómeno de transformación, volvemos al objetivo, que es utilizar la transformación como una herramienta complementaria al mejoramiento clásico para obtener cultivares de mecardonia más complejos. Pero a diferencia de la transformación que comenté previamente, acá vamos a utilizar una bacteria de Agrobacterium rhizógenes que no está ingenierizada, es decir, es una cepa silvestre de Agrobacterium rhizógenes que no fue manipulada genéticamente. ¿Por qué? Porque se ha visto que las raíces que son generadas en los sitios de infección, que se llaman raíces en cabellera, cuando Agrobacterium rhizógenes infecta a una planta y le transfiere los genes, que en el caso de los tDNAs de Agrobacterium rhizógenes, estos genes se llaman ROL, son genes que se han caracterizado bastante y cuya expresión en las plantas lleva a la generación de las raíces. Lo que sucede, y bueno, los genes de síntesis de opina son otros genes. Lo que se ha visto es que si a partir de las raíces podemos ponerlas en un medio de cultivo con un balance hormonal determinado que lleve a que esas raíces se diferencien en vástagos, es decir, en pequeños brotes vegetativos fotosintéticos, podemos lograr plantas completas transformadas con genes silvestres de Agrobacterium rhizógenes. La ventaja que se ha visto de estas plantas es que estas plantas tienden a ser más compactas. Es decir, es una transformación que ocurre en la naturaleza
la regeneración, digamos, de raíces a vástagos puede ocurrir naturalmente. Lo que hace el humano a través de medios de cultivo que tengan cambios en el balance hormonal es lograr que esas raíces efectivamente se transformen se conviertan en tejidos, en vástagos, y puedan dar origen a una planta transformada completa. En general, las características que tienen estas plantas transformadas con estos genes ROL de Arabidopterum rhizogenes es que tienen un mayor crecimiento radicular, los entrenudos son más cortos, eso es lo que genera plantas de porte más compacto, de menor altura. Las hojas son más pequeñas, tienden a tener mayor ramificación, una dominancia apical reducida, y posibles efectos en la forma y tamaño de las flores. Acá es una fotografía que saqué de internet, fíjense, esto es una hoja de una planta, acá es el sitio de infección con Agrobacterium rhizogenes, y después de unos días lo que sucede es que salen raíces espontáneamente, y esas raíces uno las puede cortar, las pone en un medio de cultivo, y puede mantener estas líneas transformadas con este tDNA de Agrobacterium rhizogenes, que pueden vivir básicamente de por vida. Son como líneas que tienen una capacidad de crecimiento increíble y pueden seguir siendo replicadas y propagadas vegetativamente, en ausencia de hormonas. Acá tenemos un plásmido, el plásmido RIG, porque de root inducing, inductor de raíces, donde están los genes ROL, que van a ser transferidos y van a generar esto. Y se ha visto en la literatura, han salido muchos trabajos científicos que han mostrado que la transformación con estas cepas silvestres de Agrobacterium pueden transformar distintos tipos de plantas, sobre todo plantas dicotiledóneas, y gimnospermas mucho en menor grado las monocotiledóneas. Es una característica en general del género Agrobacterium, y que las raíces que se generan de los sitios de infección, si uno las coloca, como en este paper de Christensen, en un medio de cultivo con un balance hormonal que esté orientado hacia la mayor cantidad de citocininas en relación a las auxinas, estas raíces van a diferenciarse hacia vástagos y van a salir brotes vegetativos que pueden dar origen a plantas transformadas completas. Acá se puede ver cómo estos investigadores han logrado una mayor compacidad en Kalanchoe freudiana, este es el genotipo control. La ventaja de utilizar Agrobacterium rhizogenes silvestre está basado en que no es considerado un evento de generación de organismos vegetales genéticamente modificados. Esto en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, debido a que no hay construcción creada por el hombre ni hubo aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico recombinante, y además la transformación puede ocurrir naturalmente. Las plantas transformadas carecen de un marcador de selección, lo cual es una gran ventaja, ya que la gran limitante a la hora de sacar cultivos transgénicos al mercado es el marcador de selección, que puede dispersarse vía polen o por algún otro mecanismo de transferencia horizontal, por ejemplo. Por lo tanto, acá la selección de las transformantes es por fenotipo, es decir, uno hace una incisión con la bacteria con rizógenes y espera unos días a que salgan raíces. Por lo tanto, uno selecciona por fenotipo, y si uno logra que de esas raíces se forme un vástago, va a obtener una planta transformada, que luego va a tener que evaluar si realmente tiene características de interés o no. Por lo tanto, esta estrategia de utilización de cepas silvestres de rizógenes posibilita la generación de cultivares más compactos que no requieren poda ni el uso de reguladores de crecimiento. Si bien en el caso de Mecardonia no requiere ni poda ni reguladores de crecimiento para mantenerse bastante compactas, hay ciertas plantas que sí tienen podas y uso de reguladores de crecimiento, que la utilización de estas herramientas serían un golazo, porque podríamos obviar, digamos, estos requerimientos. Bien, entonces para comenzar a explorar el tema de la transformación genética en Mecardonia, decidimos utilizar el cultivar guaraní amarilla INTA que mencioné anteriormente. Si bien este cultivar no tiene problemas de compacidad, ya que es bastante compacto, nos pareció que era un buen ejemplar para comenzar a explorar si la transformación era posible, si la regeneración era posible, y cómo eran estos fenotipos y qué interacción había entre estos genes bacterianos y el genoma vegetal.
Entonces, acá les muestro cómo realizamos la transformación de las plantas de mecardonia. Básicamente lo que hicimos fue tener bajo cultivo in vitro en condiciones asépticas muchas plantas de mecardonia de este cultivar que eran cultivadas en tubos de ensayo. Y lo que hicimos fue cortar con bisturí, tocando con el bisturí un cultivo en placa de Agrobacterium rhizogenes, y cortamos los entrenudos, como se pueden ver acá, esas incisiones. Y luego de unos días, entre 10 y 20 días aproximadamente, notamos que empezaban a salir raíces de esos sitios de inoculación. Estas raíces serían, en teoría, raíces transformadas, pero uno hasta que no hace una PCR no lo puede corroborar. Igualmente hicimos controles haciendo incisiones sin el uso de la bacteria y obviamente no salía ninguna raíz de los entrenudos, por lo tanto ya eso nos daba un indicio que las raíces que salían cuando aplicábamos la bacteria que eran raíces transformadas. Luego de unos días lo que hicimos fue cortar estos entrenudos y aislar cada una de esas raíces. Cada una de esas raíces fue tomado como un evento de transformación independiente. Fueron transferidas a placas de Petri con medio de cultivo vegetal para explantos vegetales en ausencia de hormonas, y lo que pusimos es un antibiótico para eliminar al Agrobacterium rhizogenes, ya que una vez que hace su trabajo no queremos que permanezca sobre las plantas, sobre los explantos, debido a que puede producir patogenicidad. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde se puede ver el pedacito de entrenudo que fue cortado y del sitio de infección cómo salen raíces que van a crecer fuerte, violentamente, diría yo, en medio de cultivo. Fíjense, 14 días de transferencia a una placa, miren el crecimiento radicular que produce. A los 7 días de transferencia a la placa ya las raíces se tornan de color verde, eran blancas, se pusieron verdes, indicando que ya, en ausencia de hormonas esto, o sea, indicando ya que el tejido radicular ya tenía un gran potencial para diferenciarse en el tejido de tallo, el tejido aéreo. Y lo más lindo fue cuando a partir de esas raíces verdes empezaron a surgir brotes de manera espontánea, es decir, sin el uso de ningún tipo de hormonas. Normalmente se usan citocininas para inducir la formación de vástagos. Observamos que estos brotes empezaban a salir de forma espontánea. Estos brotes los pasamos de placa a frasco, como se puede ver en esta foto. Después de los frascos aislamos tallitos individuales y los pusimos en tubos individuales. Y tampoco tuvieron problemas en producir un enraizamiento, también en ausencia de hormonas. Es decir que se pudieron obtener un montón de transformantes de manera simple y que fueron chequeadas por PCR para la presencia de estos genes ROL y de otros genes que son transferidos al genoma vegetal que están presentes en el tDNA de la bacteria. Y acá se puede ver cómo cuando son cultivadas en plague, fíjense que tienen distintos tamaños unas de otras, y eso tiene que ver con la expresión de estos genes en las plantas que generan distintos fenotipos. Se pudieron obtener 20 líneas independientes y se seleccionaron 4 con distinto grado de fenotipo que fueron evaluadas agronómicamente y fueron comparadas con plantas del genotipo control. Acá les muestro una tabla de un experimento que largamos bajo cultivo in vitro en tubos de ensayo. Empezamos a explorar cómo era el comportamiento de las plantas transformadas en tubos de ensayo, en medio WPM, que es un medio que crece muy bien. Y acá, fíjense, esta es la primera planta, es la control, y todas estas son las 4 líneas transformadas que fueron seleccionadas, que las llamamos GME, GCA, GDI y GIN. Básicamente notamos que estas plantas transformadas tenían un gran vigor cuando eran cultivadas in vitro. Los tallos
eran más gruesos. Los entrenudos tendieron a ser más cortos en el caso de las líneas que son con fenotipos más fuertes, como GDI y GIN, con entrenudos más cortos, pero todas tenían mayor número de nudos, por lo tanto el tamaño que tenían las plantas in vitro era parecido entre ellas. Digo que algunas tenían entrenudos más cortos, pero tenían más nudos, entonces el tamaño de las plantitas era similar. Lo que mostraron fue una fuerte generación de ramas laterales, es decir, de ramitas que surgen de las axilas de las hojas, mucha ramificación lateral. Y fíjense acá en el peso seco de la parte aérea y de la parte radicular, donde la planta control tiene 16 a casi 2 miligramos de peso. Las transformadas tienen 34, 26, 38, 28, 24, 14, 44, 64. Es decir, un vigor y un crecimiento extremo. Fíjense la última, que es GIN, genera tanta biomasa radicular que directamente es como que separa el agar cuando hace piso en el vidrio del tubo, es como que levantara el agar. Es extrema esa planta. También lo que notamos es que la biomasa radicular es enorme y había mucho mayor generación de cada una de esas raíces adventicias de tallos, de raíces de segundo y tercer orden, es decir, ramificaciones secundarias, terciarias, etcétera, estaban hiper ramificadas, que cuando uno las compara con la planta control, básicamente que largaba primero pocas raíces adventicias y en general no se ramifican. O sea que eso da idea de que los fenotipos eran muy, muy contrastantes. Cuando evaluamos estas plantas en invernáculo, se valoran al menos 20 plantas de cada fenotipo. Acá en estos gráficos vamos a ver las características que tienen las plantas en la fase vegetativa. Lo que hicimos fue cuantificar el largo del tallo. Fíjense como todas tienden a tener los tallos más cortos. Eso está completamente correlacionado con largos de entrenudos extremadamente cortos, fíjense, de 10 a 5 en el cultivar más extremo, que lleva a que los tallos de cada una de esas plantas sean más cortos. Y el crecimiento de Mecardonia es como radial, por lo tanto tienen muchos tallos que se disponen de forma radial, por lo tanto lo que estamos midiendo acá en Jutland es esos tallitos laterales que surgen de las plantas. En cuanto al diámetro de los tallos, fíjense que no hay mucha diferencia, a diferencia de lo que pasaba in vitro, en donde sí veíamos que eran más vigorosos, sin embargo, afuera eran similares. El número de nudos de esos tallos aumentó de manera similar a lo que ocurría in vitro. El número de ramificaciones laterales que generan esos tallos está aumentado en las plantas transformadas, pero cuando relativizamos las ramificaciones laterales al número de nudos que tenían las plantas, vemos que solo para el cultivar GCA hay diferencias significativas, lo cual nos está indicando que la mayor ramificación que tienen las plantas en general se debería a que tienen un mayor número de nudos, y no que están más activa el despertar, digamos, de las ramificaciones laterales. Otra cosa que vimos es que la biomasa aérea está reducida en general en estas plantas, y la biomasa radicular hay una tendencia a disminuir, pero no está tan clara. Cuando hacemos la relación tallo-raíz, vemos que más o menos se mantiene con una tendencia a disminuir. Y el área foliar tienen hojas más chiquitas, de menor expansión. En cuanto a la cobertura de las plantas, fuimos sacando fotos aéreas en distintos momentos, desde que eran esquejes muy, muy, muy chiquitos, hasta el día 44. Acá estos punteados negro y blanco tienen los cultivares más extremos, que son GBI y GIN, que son más compactos que GM y GCA. De hecho, acá tenemos en este gráfico está representado el día 44, que es el último punto de este gráfico, en donde vemos que GM no tiene diferencias con el control, pero GCA, GBI y GIN ya muestran una reducción de la cobertura aérea.
Bien. En cuanto a las características de las plantas en la fase reproductiva, cuantificamos el tiempo de floración de las plantas. Los esquejes, algo que no dije, fueron puestos en principios de junio, en el invernáculo, y el experimento duró hasta octubre, donde se evaluaron todos estos parámetros en distintos momentos, ¿sí? En el caso de la floración, vemos que 3 genotipos no difieren del control, pero el que es más extremo sí tiene un cierto retraso de la floración. El retraso de la floración es una característica que no es buscada en los planes de mejoramiento, ya que mantiene plantas en los invernáculos durante más tiempo, por lo tanto eso no es bueno. Lo que sí fue bueno es que solo lo vimos en esta, que es muy extrema, pero en las otras no. En cuanto al tamaño, en este caso el ancho de las flores, en general las flores tienden a ser más chicas. El largo de los pedicelos de las flores también tiende a reducirse. El número de flores por planta también tiende a ser menor. Pero la cobertura de la aérea de las plantas tiende a reducirse mucho más de lo que se reduce el número de flores por planta. Y esto hace que la densidad de flores tienda a aumentar en las plantas transformadas. Y otro parámetro que es similar a este es lo que llamamos el ancho de las flores en relación a la cobertura, en donde también vimos que este parámetro tiende a aumentar de manera a la densidad de flores sobre este parámetro tiende a aumentar a como lo hizo la densidad de flores. Entonces, estos parámetros de alguna manera nos están dando idea de la calidad ornamental que tienen las plantas, porque si bien el número de flores disminuye, disminuye mucho más fuertemente la cobertura de esas plantas. Entonces, si la densidad de flores aumenta, por más que la flor sea más chica, en realidad tenemos más flores por unidad de superficie, y eso nos está dando que el valor ornamental de las plantas aumenta. Lo mismo con este, que tiene que ver con el tamaño de la flor. La flor es más chica, pero en relación a lo que disminuye la cobertura de la planta, eso no es un problema. Y eso se puede ver acá en la foto, en donde si bien las flores tienden a ser un poco más chicas, la densidad aumenta y las flores se achican, pero no tanto en relación a lo que disminuye la cobertura. Entonces, estas son dos características que nos hacen pensar que la calidad ornamental de las plantas tiende a aumentar. Y parte de este aumento de la densidad de flores tiene que ver con el acortamiento de entrenudo, que hace que haya una mayor densidad de las flores. Y por otro lado, a este fenómeno que vimos acá, que está en este gráfico, que dice flores por tallo, en donde cada planta de mecardonia tiene como muchos tallitos que salen así de forma radial. Entonces, para cada uno de esos tallos evaluamos cuántas flores totales había, cuántas flores abiertas y cuántas flores cerradas y cuántas flores abiertas. Entonces lo que vimos es que en general el número total de flores más o menos es similar entre las controles y las transformadas, pero lo que es evidente es que en las transformadas el número de flores abiertas aumentaba y el número de pimpollos cerrados, de flores cerradas, disminuía. O sea que lo que estarían haciendo estas plantas transformadas es como que se diferencien más flores abiertas y haya menos pimpollos. Es como que inducen la apertura más fuerte de las flores. Cuando cuantificamos el tiempo de vida de las flores, vimos que no había diferencias entre los distintos genotipos, o sea que no es que las transformadas viven más, sino que viven lo mismo, 7 días aproximadamente. O sea que parte de la densidad de flores mayor en estos cultivares puede estar debido a que tienen más flores abiertas por tallo también, más allá de la misma acortamiento de entrenudos que hace que las florcitas estén más cerca unas de otras. Otra cosa que pudimos hacer es cuantificar la expresión de varios de estos genes, es decir, cuantificamos la expresión
de los genes ROL, el ABCD y de otros que también son transferidos a la planta que podrían llegar a tener roles en cuanto a la generación de compacidad y todas estas características, que son el ORF8, el 13 y el 14, que había algunos reportes en la literatura de estos que no son tan conocidos, digamos, de que podrían llegar a tener un rol, además de, valga la redundancia, los rol, en la manipulación de los fenotipos. Y lo que vimos es que en general, como regla general, en las plantas que tienen mayor fenotipo o fenotipos más extremos, como GDI y GIN, todos los genes estaban sobreexpresados en mucho mayor cantidad de lo que podía estar en GME o en GCA, por ejemplo, como regla general. Y después pudimos hacer una correlación también que podría ser muy interesante, que la correlación es que ROL-D y el ORF13, que estuvieron como muy sobreexpresados en las plantas GBI y GIN, podrían estar asociados a la reducción de la cobertura aérea y la mayor densidad de las flores. Bien, habiendo hecho todo, habiendo puesto a punto la transformación de este cultivar de Mecardonia guaraní, decidimos empezar a investigar dentro de los materiales genéticos que Julián maneja, cuáles podrían llegar a ser transformados para obtener cultivares mejorados a través de esta técnica de transformación. Entonces, utilizamos, ¿se acuerdan que les había comentado que los cultivares que tenían colores novedosos no eran tan compactos como guaraní y potí? Estamos hablando de tatarendí, melocotón INTA y cambá clara INTA. Esos cultivares de colores novedosos de flor, si bien son compactos, porque fíjense que esta es la planta control, tiene un porte bastante compacto, le va mejor en cantero, digamos, y en maceta puede llegar a tener una cierta largo de entrenudos que por ahí no puede ser el óptimo, ¿sí? Entonces, de esta manera logramos una serie de cultivares transformados, de distintas líneas transformadas de tatarendí melocotoninta, que son estas fotos. Acá les muestro algunas de ellas, en donde se puede ver distintos grados de compacidad. Fíjense, la línea 3 es más compacta que la 2 y la 2 que la 1. Algo que no comenté antes, que también lo vimos para guaraní, es que las plantas tienden a ser más simétricas, como que tienen una simetría, son como más redondeadas, tienen un patrón como más perfecto, y en general suelen ser bastante parejas entre sí, es decir, hermanas, suelen ser también muy, muy similares y homogéneas. Noten que en este cultivar también hubo una reducción del tamaño de las flores, pero que la densidad floral claramente está aumentada. Son fotos en el invernáculo, ya en un estadio mucho más avanzado. Fíjense la control y una de las líneas candidatas. Fíjense lo que comentaba sobre que son muy homogéneas entre ellas y que además son muy perfectitas en cuanto a la morfología. Mientras que las control tienden a ser como ciertas bordes o deformaciones, como se puede ver acá, que tiene que ver más que nada por el alargamiento de los entrenudos. En cuanto al otro cultivar, que es cambá clara INTA, esta es la control y estas son las transformadas. Estas fotos, aclaro que no están en escala, estas deberían ser un poquito más chicas, aunque tanto en cambá como en tatarendí, si bien acá se nota mucho la diferencia de tamaño, luego de un cierto tiempo alcanzan un tamaño final bastante parecido, pero en este caso son más chicas que la control, un poquito, y en este caso también, si bien acá estas fotos parecen más grandes que estas, son un poquito más chiquitas que estas. Lo interesante es acá, de vuelta, se vuelve a repetir lo que vimos en los cultivares anteriores, es la densidad de flores, que se ve bastante mejorada. Y si bien en estas plantas acá no se ve, tienden a caer bastante, son como que tienden a caer hacia abajo en la maceta, mientras que estas no caen tanto, están mucho más contenidas en la maceta. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, gracias por la atención.
Y bueno, estamos intentando registrar estos últimos 2 cultivares de colores novedosos en el INASE. Y estamos vinculándonos con Zacata para ver si estos cultivares pueden ser comercializados en el exterior.